Gracias. Este importante Congreso de Economía, en donde se discuten temas importantes, ¿no?, para el futuro del país. Temas estructurales, me parece, ¿no? Mirando no solamente la coyuntura, sino en mediano y largo plazo, una perspectiva muy amplia, con mucho pluralismo y con, obviamente, ganas de entender cuál es el destino ahora que tenemos una transición tan interesante desde el punto de vista político. ¿Se puede pensar a largo plazo en economía en Argentina, teniendo en cuenta lo que ha pasado a lo largo de nuestra historia? Yo creo que es fundamental pensar en largo plazo, precisamente por eso, ¿no? Por toda la típica incertidumbre, por estas coyunturas a veces tan dramáticas que el país, que parece que son inevitables, ¿no? Estas crisis recurrentes que la Argentina tiene, pero para no repetirlas yo creo que es fundamental mirar a largo plazo y también para entender por qué la Argentina sigue repitiendo los episodios cuando hay otros países que han encontrado mecanismos para precisamente evitar estos ajustes tan dramáticos, ¿no? Así que yo creo que es muy importante no solamente pensar a largo plazo, sino planificar con una visión más estratégica, cosa que en la Argentina lamentablemente no ocurre. La próxima elección nacional, el hecho de que se imponga o no el candidato presidencial o el candidato del oficialismo hace que le plantea al gobierno una continuidad o no necesariamente, o estamos sí o sí ante el fin del kirchnerismo. Bueno, hay una discusión al respecto, ¿no? Si más allá del cambio en el personal político, el cambio de presidente, es posible continuar con las políticas que desarrolló hasta ahora esta administración, en particular en términos económicos, ¿no? Y el debate está abierto, hay muchos que creen que efectivamente esto es posible, el gobierno busca incluso con el actual presupuesto y con otros mecanismos perpetuar un poco la influencia o influir más allá del fin del mandato de la presidenta. Pero las propias campañas, incluso la campaña del Frente para Victoria, la campaña de Scioli, ya está indicando que hay cosas que son inevitablemente, digamos, son parte de un proceso de cambio. El acuerdo con los holdouts, por ejemplo, con los actores que no entraron al canje, los famosos buitres, ¿no? Es inevitable para que la Argentina pueda volver a tener crédito internacional, hay que bajar la inflación, hay que obviamente repensar toda la estructura impositiva, en particular para el sector agropecuario, el cepo, la falta de dólares, implica que hay que repensar todas estas restricciones que han dejado a Argentina con menos dólares, no con más dólares, ¿no? Así que creo que hay cambios que son inevitables, pero yo creo que hay ideas que llegaron para quedarse en Argentina, y esto es más allá del Frente para la Victoria, ¿no? Hay ideas como que el Estado tiene que tener un rol, que la Argentina tiene que atender la situación de pobreza de un segmento importante de la población con planes específicos. No se puede ignorar esa realidad, y eso me parece que hay un consenso en todos los candidatos, incluyendo Cambiemos, el partido de Sergio Massa, plantean una continuidad de los programas, por ejemplo, de la asignación universal por hijo. Es más, algunos piensan en volverla realmente universal, cosa que ahora no pasa. Nadie quiere revertir, por ejemplo, la reforma del ANSES en el sistema de jubilación. Yo creo que en ese sentido hay continuidad respecto de estos años, pero obviamente hay cambios en los temas más urgentes de la agenda vinculados a los desequilibrios macroeconómicos. En esta coyuntura política próxima de la elección, ¿cómo ves el escenario, teniendo en cuenta los problemas que le surgieron a Cambiemos, la posición de Massa, que parece querer tomar ciertos votos de Cambiemos, y también qué papel juega el oficialismo? Porque parece que para evitar un posible balotaje le conviene que crezca Massa también. Bueno, la verdad que es una situación curiosa, ¿no? Porque cuando mirás, todos los días pasan cosas, y cosas bastante a veces polémicas o trascendentes. Pero cuando uno sale el día a día y toma una perspectiva un poquito más de mediano plazo, la verdad que la foto de hoy se parece muchísimo a la foto de las PASO, ¿no? La del 9 de agosto. Es decir, que más allá de las idas y vueltas y de los ruidos típicos de las campañas, hay como una suerte de estabilidad en las preferencias de los votantes. Y en ese contexto estoy obligado a decir que no sé cuánto de lo que pasa es permanente o transitorio. El famoso viaje a Italia, las inundaciones parecían que llegaban a realmente erosionar el potencial de Scioli, y 2 semanas después estamos hablando de Niembro, con lo cual mi hipótesis aquí analítica es: seamos prudentes en
el sentido de interpretar la importancia que tienen estos sucesos, que pueden generar el clima del momento, pero no alterar mucho las preferencias. Es cierto que Massa se sostiene, consolida el voto de una y parece que está recuperando un poquitito, pero faltan 5 semanas y me parece que esta es una elección que hasta último momento nos va a tener con esta característica de la incertidumbre respecto del resultado. No quién va liderando, nadie discute que Scioli, pero la gran pregunta es si tiene el volumen suficiente para resolver la elección en primera vuelta. Recordemos que la Constitución dispone que haya 45% de votos, nadie va a poner a Scioli en ese umbral. La especulación tiene 40 más 10% de diferencia respecto del segundo. Y aquí lamentablemente hay que pensar en las consecuencias que está teniendo el gran escándalo en Tucumán. Y es que si la duda respecto a la transparencia del proceso electoral invade o tiñe también la elección del 25 de octubre, lamentablemente hemos tenido un problema muy serio. Ojalá que esto no ocurra, pero obviamente es un riesgo no menor. Precisamente de eso te iba a preguntar, la situación en Tucumán. ¿El resto de la población lo toma en cuenta? ¿Crees que lo analiza a la hora de sufragar o simplemente queda en una cuestión local en discusión del pueblo tucumano? La sociedad argentina, como ocurre con todas las sociedades modernas, es muy heterogénea. Tiene diferentes grupos que tienen diferentes preocupaciones y obviamente la preocupación por las consecuencias de todo este escándalo que estamos viendo en Tucumán no es la misma en todos los sectores de la sociedad. Pero sí es importante marcar acá que, primero, la política está muy conmocionada por esto, tanto el oficialismo como la oposición. Hay una pelea que hoy domina, obviamente, los debates vinculados precisamente a si hay un exceso en la justicia al suspender nuestras elecciones y llamar a nuevas elecciones, el Ejecutivo a nivel provincial, a nivel nacional tiene que hacer algo, si hay una intervención, incluso federal en Tucumán. Todo este debate hoy domina, ¿no? Y perdóname que te interrumpa, porque nosotros somos cronistas, andamos mucho en contacto con la gente en la calle y nos damos muchas veces cuenta que el microclima político no tiene nada que ver con lo que se discute en Córdoba y Corrientes aquí nomás. Exactamente, por eso digo, estos temas que muchas veces son temas de la política no trascienden en la vida cotidiana de la gente. Estamos más preocupados por la inseguridad o por la inflación o por las cuestiones de la vida cotidiana, ¿no? Ahora, siempre hay segmentos de la sociedad que sí están obviamente muy informados, vía los medios de comunicación o tienen otras preocupaciones. Y la clave acá es que esto en la práctica le impide a Scioli conseguir precisamente estos 2 o 3 puntos que necesitan de votantes independientes, que no son votantes kirchneristas convencidos, que lo veían a él como una opción interesante desde hace un tiempo, pero que su kirchnerización tardía, le impide llegar a conseguir ese apoyo extra como para resolver la elección en primera vuelta. Entonces, me parece que el impacto de lo de Tucumán, si bien tal vez como ocurre con los otros escándalos que veníamos analizando, no altera de manera determinante las preferencias que existen hoy respecto a los principales candidatos, sí apuntan a estos segmentos críticos que pueden definir la elección. Por eso es tan importante entender cómo se va reorganizando este 5 o 6% de indecisos o gente que puede cambiar su voto, que no es un voto convencido militante, sino un voto contingente, ¿no? Bien. Por eso y con todo lo que hemos charlado, me parece que son 5 semanas, son muchísimo en Argentina. Es mucho y no es nada, curiosamente, ¿no? Porque venimos con este proceso electoral que empezó en marzo, o por ahí con lo de Nisman probablemente, ¿no? O sea, ya son casi 10 meses y ciertamente son como esos, perdón por la analogía, ¿no? Como esos partidos de básquetbol que se definen con el último triple y probablemente tengamos una situación como esa para saber si llegamos a una segunda vuelta. Y por supuesto, si hubiese segunda vuelta, ahí la cautela tiene que ser mayor porque sería la primera en la historia argentina. No sabemos cómo votamos los argentinos en un contexto de esas características. Muy bien. Muchas gracias.